habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y lamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, partos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Muy bien, ya el domingo pasado celebramos el domingo de Pentecostés y esto fue una de las lecturas, o debería haber sido. Pero no sé si en tu iglesia ustedes aprovecharon la oportunidad para responder a esta pregunta: ¿por qué esperar al Espíritu Santo? ¿Recuerda lo que Jesús dijo en el capítulo 1? Esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué esperar el Espíritu Santo antes de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra? Porque Pentecostés es la respuesta de Dios a la barrera de Babel. El Espíritu de Dios es la que supera la barrera de idioma y de cultura. Dios solucionó un problema en Babel cuando multiplicó y dividió la gente según el idioma. Con la confusión de idioma, Dios solucionó algún problema de refrenar, de detener el avance del pecado en el mundo. Pero esta solución creó otro problema y ahora es más difícil comunicar el Evangelio a todo el mundo porque todo el mundo habla otro idioma y tiene otra cultura. Entonces ya Dios tiene un problema, pero también como Él es Dios, no hay ningún problema por Dios porque Él soluciona todos los problemas. Y Pentecostés es la respuesta de Dios a la barrera de Babel, porque es el Espíritu Santo quien supera la barrera de cultura y de idioma. Es el Espíritu Santo de Dios que nos mueve, nos motiva a alcanzar a las personas que son diferentes a nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no tenemos ninguna gana de conocer a nadie que no sea igual a nosotros. Muchas veces, ya voy a ir, a veces viene cosa a la mente y voy por un lado donde no debería ir, pero voy. A veces la gente critica a las iglesias porque todos parecemos iguales. Y he escuchado en los Estados Unidos, me dicen 1000 veces, la iglesia debería parecer como las naciones o como tu país. Si son muchas diferentes culturas, debería estar todo esto allí en tu congregación. Y yo, como misionólogo, lo llamo falso. La gente le gusta estar con gente que es como yo soy. Yo prefiero mi gente. Y ese no es pecado. Dios lo hizo así en Babel. Yo prefiero mi gente. Entonces está bien si tu iglesia parece todo igual. Que es un argentino blanco de descendencia alemana, no hay problema. Si tú quieres alcanzar otros argentinos, empieza una iglesia para ellos, donde ellos van a sentir a gusto, que es su gente. El problema no es que tú estás con tu gente, está bien, no sientes, no te golpeas por eso, no deberías sentir culpable. Deberías sentir culpable que no existe una iglesia para los que no son iguales a ustedes. Esto es, de hecho, la mano. ¿Sí? Pero bueno, ya, por ahí. El ingrediente indispensable para motivarnos es el Espíritu Santo. Entonces, el ingrediente indispensable para el envío de misioneros transculturales no es el dinero. Y eso es lo que ustedes piensan. Yo sé que piensan así.
Yo sé que piensan así, porque en todas las iglesias donde hablo de misión, ustedes dicen, pero no tenemos el dinero. Y vamos a abordar eso. ¿Quién tiene el dinero? ¿Y dónde guarda Dios su dinero? En el Bank of America, ¿verdad? Lo guarda en tu bolsillo. Tu Dios rico guarda su dinero en tu bolsillo y el problema es que no lo quiere sacar. El ingrediente indispensable no es el dinero, es el Espíritu Santo. ¿Tienen el Espíritu Santo, sí o no? No lo tienen. Sí tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu, tienes todo lo que necesitas para la misión. Y yo creo que la hiela tiene el Espíritu Santo. Yo sé que lo tiene. Se manifestó aquí cuando ustedes, hermanos y hermanas, se juntaron sin problema en orar por las naciones. Esto es solamente un impulso del Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene todo lo que necesita. ¿Bien? Ya. Una pausa mental. Ya. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Dios es rico, ¿cierto? Que la misión es su corazón, que hay 4 tipos de misión, 4 categorías que podemos hablar: Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra y el Espíritu Santo. Ya estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Esperaron en Jerusalén, recibieron esta comisión de ir a los 4 elementos culturales, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cierto? Los discípulos, cuando habían unos 120. En Hechos 1 hay 120. Ya terminando Hechos 2 hay 3,000. Entonces va creciendo rápido. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Entendieron? ¿Y lo hicieron? Ya. Pastor Claudio, por favor. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo hicieron? Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro, se acercó a ellos. Hechos capítulo 3, luego del capítulo de Pentecostés, donde están los creyentes en el pórtico de Salomón, donde se reunían regularmente, y este está donde está en Jerusalén. Ya brincamos los capítulos, estamos en 5. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Todavía en este bendito pórtico, ya el 5. ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. ¿Llenaron a Judea con la doctrina? Por supuesto que no. Llenaron a Jerusalén con su doctrina. ¿Por qué? Porque son gente como yo. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. En Jerusalén, ya estamos finalizando capítulo 6 de Hechos, y los discípulos todavía están en Jerusalén. Dios es paciente, pero no tanto. ¿Qué viene en Hechos capítulo 7? Eso, la muerte de Esteban, ¿verdad? Entonces tuvo Dios bien con el hecho de que todavía en 6 capítulos más tarde están en Jerusalén. La muerte de Esteban está detallado en Hechos 7, ¿sí? Y esa desata una gran persecución. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. En Jerusalén.
Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. menos los pastores. Mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que habían sido dispersados, estos fueron todos menos ¿quién? Los pastores. Estos son los laicos. Estos son los hermanos y hermanas de la iglesia que van por todas partes anunciando el Evangelio, y los apóstoles que están en Jerusalén, valientes. No lo niego, ¿verdad? Pero ellos quizás no eran los motores para llegar a Judea y a Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, tenemos aquí Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. ¿Quién era Felipe? Evangelista. Diácono sí, pero evangelista, porque la Biblia dice que Dios nombró a algunos ser profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, y luego nombra una persona como el evangelista, que era Felipe el evangelista. Elegido como uno de los 7 diáconos. Uno de los 7 diáconos elegidos también, ¿cierto? Pero dado el término de evangelista en la Biblia, y Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Y toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Por qué la iglesia se fue fuera de Jerusalén? ¿Por qué la iglesia salió de Argentina? ¿Por qué salió? Por la persecución. ¿Qué aprendemos de esto? Si la iglesia no se mueve, Dios moverá a la iglesia. Y cuando Dios mueve la iglesia, no le va a gustar cómo Él te mueve. ¿Van a esperar lo peor o irán voluntariamente? ¿Ves? La iglesia en Hechos no entendió y quedó en Argentina hasta que cayó la crisis económica y la gente no tenía 2 monedas para mover juntos, ¿verdad? Y luego por fin se dio cuenta que tenía que ir fuera de Argentina y Dios ya cambió la iglesia y llegó a ser algo muy diferente. Si la iglesia no se mueve, Dios moverá a la iglesia. Pero no han llegado ¿a dónde? A los confines de la tierra. Están 75%, 3/4 de la distancia, pero falta algo. Y hay algo, la historia de la iglesia bajo persecución continúa en Hechos capítulo 11. Entonces vemos la persecución, la muerte de Esteban en 7, la persecución que se desata en 8, Felipe, el evangelista que va, y los laicos esparcidos, y ahí termina 8, 9 que es conversión de Saulo, y 10, ya lo vamos a ver, conversión de Pedro. Pero Lutero dijo esto: hay 3 conversiones, la del corazón, la de la mente y la del bolsillo. Estas son las 3 conversiones necesarias para la misión también. La conversión del corazón, de la mente y del bolsillo. En capítulos 9 y 10 de Hechos vemos 2 de estas 3 conversiones. La del corazón, que es de Saulo, y la de la mente,
que es de Pedro. Bueno, vemos que estas conversiones son necesarias para que el pueblo de Dios sea un pueblo de Hechos 1:9 a los confines de la tierra. Conversión número 1, la conversión del corazón, y donde vemos que Jesús cambia el corazón de Saulo. Ya conocemos esta historia, ¿verdad? De Saulo, que hemos visto como el gran perseguidor de la iglesia, que perseguía a la iglesia con mucho afán. Cuando va para llevar a otros cristianos presos, Dios le aparece a él escucha la voz de Jesús, los que están con él no lo escuchan, él cae ciego, lo llevan por la mano a cierto lugar donde él queda en oración 3 días. Ananías viene y le profetiza, le dice la palabra que Dios le había encargado, que tú serás mi embajador, mi misionero a las naciones. Y ahí caen de sus ojos como unas escamas, y él de ahí se convierte instantáneamente en el gran misionero, ¿cierto? No es cierto, ya le voy a explicar por qué no. Pero ahí entonces por lo menos cambia su corazón. Entonces, luego de la conversión de Saulo, tenemos esta. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu. Está creciendo, es una iglesia en crecimiento. Pero hay un solo problema, todavía no están los confines de la tierra. Tenemos la iglesia en Judea, Galilea y Samaria, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, ya está. Pero los confines de la tierra todavía no han llegado a esto. ¿Y por qué? ¿Qué está? Entramos por un segundo en la mente de los cristianos en Hechos, capítulo de 1 a 9 hasta ahora, y ya estamos llegando en 10. El gran problema de ir a los confines de la tierra es que no hay muchos judíos ahí. Ese es el problema. No hay judíos, son gentiles. ¿Y cuáles son? ¿Cómo son los gentiles? Son impuros. Los cristianos, los primeros cristianos eran todos judíos, concentrados y esparcidos. Y ya podrían ver que el evangelio puede ir hasta Samaria, mientras tanto hay judíos en Samaria. Entonces necesita otra conversión, tiene que convertir su manera de pensar. Es la conversión mental. Hechos 10, entonces, vemos que Dios cambia la manera de pensar de Pedro. Y este es el punto. Por eso Hechos 9 y 10 están juntos. No están cronológicamente juntos. Están juntos porque son las dos conversiones del corazón y de mente. Y luego los que fueron esparcidos continúan en 11. Ahí es la continuidad cronológica. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poco cómo era Pedro. Pedro era un buen judío. Un buen judío tenía prohibiciones de comida. El mundo de Pedro se divide entre lo puro y lo impuro, ¿verdad? Ellos tenían eso bien claro. Hay que ser uno de nosotros, de los escogidos, para ser salvo. Esa es básicamente la cosmovisión de Pedro, por decirlo así. Ahora Dios hace una cosa distinta. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Mire cómo es Cornelio. Ahora él es un gentil, ¿sí? Pero es piadoso y devoto. Piadoso, es decir, él adora a Dios. Y él es generoso, porque ayudaba a la gente con su dinero. Temeroso de Dios, junto con toda su familia.
Entonces, con su dinero, él ayudaba a mucha gente. Él es generoso. Hay un dicho que dice, donde está tu dinero, ahí está tu religión. Entonces ya vemos dónde está la religión de Cornelio, porque vemos lo que hizo con su dinero. Siempre oraba a Dios, dice, siempre. Eso a lo mejor es una indicación que él seguía el calendario de oración de los judíos. En la mañana, antes de levantar el sol, al mediodía, a mitad de la tarde y en la noche, 4 veces al día oraban. A lo mejor oraron en dirección a Jerusalén también. A lo mejor fue un mejor judío que muchos judíos. Era un buen judío, pero es gentil. Y por el hecho de ser gentil, los judíos no se asociaron con él. ¿Sí? Porque él era de la categoría de la gente impura. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que estaba hospedándose en casa de Simón el Curtidor, quien vive junto al mar. Ya, ahí está la dirección, ¿verdad? Entonces, envía a tus hombres a Jope y busca, ¿quién? Pedro, ¿cierto? Ese es el mismo Pedro, el Pedro de la espada que cortó la oreja, el Pedro que dije, nunca te abandonaré, Señor. Ese Pedro, es el mismo tipo. ¿Y dónde está hospedado? Casa de su tocayo, Simón. ¿Qué es la vocación de Simón? Curtidor. Curtidor. ¿Qué es un curtidor? Cueros. Cueros, ya, es una forma argentina de decirlo. El curtidor trabaja con animales muertos. ¿Cierto? Animales muertos que son impuros. Pedro está en la casa de un impuro, aunque sea judío. Mejor que Cornelio. Aunque Cornelio era mejor. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Los judíos tenían su escala, ¿verdad? Los mejores arriba, hasta el Simón el Curtidor está en el último peldaño ahí está, colgado. Y los gentiles también. Tenemos prostitutas, los peores, donde Jesús se asociaba con esa gente, ¿verdad? Hasta el mejor de los gentiles, que es Cornelio. Está allá arriba. Pero la brecha está cerca. Pero todavía hay una brecha. Porque hay esa distinción entre puros e impuros. Bien, ya vemos que Pedro quizás la pureza no era tan importante. Sigue siendo importante. Ahí está. Bien. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Bien, aquí tenemos ese gran relato de la visión que tuvo Pedro. Cuando el sínodo me llamó y me envió a ser misionero a Guatemala, fue en el año 1988. Yo no hablaba nada de nada, terrible. Tampoco tenía ganas de aprender el español, ese fue otro problema.
Tampoco me gustó América Latina, eso fue otro problema. Dios tiene un sentido de humor, ¿cierto? Y me envió a Guatemala para aprender el español, entonces esto fue brutal, te lo digo. La ciudad de Antigua Guatemala es lindísima, es que hay 3 volcanes y todas las calles son de esto como de piedra, ¿verdad? Y las casas llegan justo a la calle, es muy bonita. Y en la mañana tenía clase, era yo con mi profesor, de 8 a 12. Y luego tuvimos un descanso de 12 a 2 y luego de 4 a 6 otra vez con el profesor. Entonces ya a las 12 no estaba, pero además quería descansar, tenía hambre, muchas cosas. Nosotros nos hospedamos con una familia guatemalteca que tenía una casa tradicional. Y en la casa tradicional uno entra a la casa que está pegada a la calle y en medio de la casa hay como un espacio al aire libre que va hacia el cielo. Uno puede parar ahí y mirar y cuando llueve cae la lluvia ahí. Y también ahí ellos siembran plantas y cosas así, ¿verdad? Es como una azotea. Y esta familia, para hospedar más alumnos, habían construido por este hoyo una escalera y arriba en la segunda planta habían hecho las habitaciones, pero no toda la segunda planta, solamente la mitad, porque la otra mitad fue espacio libre para colgar la ropa, guindar la ropa para secarla. Pero nuestra pieza estaba arriba, entonces yo venía a las 12 y subía y me sentaba ahí en este patio y miraba a los volcanes, las montañas, y descansaba y oraba pensando. Y ahí el problema es que abajo estaba la muchacha de servicio y la doña de la casa preparando el almuerzo. Y los olores subían y me empezó a sonar las tripas. Y en esto bajo el lienzo. Y Dios dice, Pedro, levántate y come. ¿Y qué está en el lienzo? Eso lo encontramos en Levítico. En Levítico capítulo 11. Ya, déjeme buscarlo. Que lleva por título Animales limpios e impuros. Y Dios habló a Moisés y dijo, comunícate esto al pueblo de Israel. De entre todos los animales que hay sobre la tierra, verso 2, estos son los que podrán comer. Y ya da una lista. Pero dice, de los que rumian o tienen pezuña, no podrán comer los siguientes: el camello, no comer, el lamán, la liebre, el cerdo. No deberán comer carne de estos animales ni tocar su cadáver. Pues de todo lo que vive en el agua, estos pueden comer. Pero los que no podrán comer los siguientes, que no tienen aletas ni escamas, los deben considerarlos impuros y repugnantes. No comerán de su carne. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas lo consideran un animal repugnante. De las aves, puede comer cualquiera. Pero el águila, el quebranto hueso, el gallinazo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase, el búho, el somomujo, el ibis, etc. También consideran repugnante todo insecto alado que anda en 4 patas. Si tiene patas y alitas y salta, está bien. Pero otros no pueden comer. Deberían considerarlo repugnantes. Entonces ya tiene como un desglose
muy particular sobre lo que puede comer y no comer. Mientras subían los olores del almuerzo bajo el lienzo que estaba sobre el lienzo, todos estos animales prohibidos, toditos, todos. Y Dios dice, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, menos mal que tenía mucho hambre, ¿cierto? Ustedes dicen, si Dios quiere que yo haga algo, ¿por qué no me lo dice claramente? Aquí tú encuentras la respuesta, porque cuando Dios dijo claramente algo a Pedro, ¿qué dijo Pedro? No, Señor. Imagínate escuchar la voz de Dios y decirle no. Ustedes serán testigos a los confines de la tierra. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ahí vemos el mapa mental de Pedro. Ya tenía su esquema. Ya tenía todo armado ahí como es el mundo. Y aún la voz de Dios no cambia su forma de pensar. Y él dice, no, Señor. 3 veces lo intentó. Y 3 veces dijo no. Igual que 3 veces negó a Jesús. Ese es un problema con el techo. Sí. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante le rindió honor. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Aquí tenemos Cornelio el piadoso que reúne a su familia y su gente. Ya tenemos una idea de cómo es la cultura de Cornelio, porque él entiende que algo importante va a suceder. Entonces, cuando algo importante va a suceder, él quiere que toda esta gente que va a estar impactada estén ahí para compartir el momento. Entonces, él está allá con un gran grupo de personas, con toda su familia. Y cuando viene Pedro entró a lo mejor en el jardín o algo así. Y Cornelio sale a recibirlo. Porque Cornelio sabe que este Pedro que viene, el Simón Pedro, es un judío. Y él no va a entrar en mi casa porque soy impuro. Entonces él sale y se arrodilla delante de él. Y ahí entonces lo detienen afuera. Entonces, pero Pedro dice, no, yo soy un hombre igual que tú. Entonces, mientras hablaba con él,